Buenos días. Vamos a dar un par de minutitos para que terminen de entrar las personas interesadas y comenzamos. Bien, muy buenos días. Damos inicio a este webinar sobre licitaciones públicas y esperamos que los próximos o en los próximos minutos se vaya integrando el resto de los invitados o interesados en esta exposición. Exposición que, como señalo, se llama o se denomina licitaciones públicas en Chile o la forma como contratar con el Estado. Me presento en primer lugar, mi nombre es Cristian Arteaga, soy abogado de Mont Group. Eh, Previamente tuve experiencia también en el Ministerio de Economía, en el Estado y previamente también en el sector privado, especialmente en el retail. Bien, mi intención, y hago algunas aclaraciones previas, es que esta presentación diga relación o se base especialmente en ciertos principios que rigen la contratación con el Estado. Más que, que la presentación muestre normas citadas, me interesa mucho que le demos una mirada basada en principios generales y, si el tiempo nos acompaña, también analizar algunos casos prácticos que se resuelven en base a esos principios. Un minuto, por favor. Bien. Es inevitable citar algunas normas solo cuando considero que es indispensable. Por supuesto que cuando uno menciona el marco regulatorio de la licitación pública en Chile, o la forma de contratar con el Estado, es inevitable citar las normas que usted debe conocer, o especialmente su asesor, si es que va a contratar con el Estado. La primera norma, la norma madre, es la ley 19.886, ley de bases sobre contratación con el Estado, que tiene un reglamento, que es la segunda norma que aparece en pantalla, el decreto supremo número 250 del Ministerio de Hacienda, que reglamenta o detalla algunas materias en forma mucho más pormenorizada que lo hace la ley. Y en subsidio,
se señala por la primera de estas leyes que rige el derecho público. Si bien no se señala qué parte del derecho público, es más o menos lógico que las normas principales que rigen en subsidio en esta materia son la ley 18.575 sobre bases de la administración del Estado y la ley 19.880 sobre procedimientos administrativos. Finalmente, la licitación pública es un procedimiento administrativo de tal manera que usted o su asesor debe conocer perfectamente esta normativa. Y en subsidio rige también el derecho privado. Para quienes están conectados y son abogados, nuestro viejo y querido Código Civil tiene por supuesto un espacio de aplicación. Ya lo veremos. Las, eh, las licitaciones, las licitaciones públicas, privadas y la contratación directa con el Estado, o el marco normativo al que nos acabamos de referir, se refiere a un marco conceptual bien definido. Lo que vamos a ver a continuación se refiere a los contratos que celebra la administración del Estado a título oneroso para adquirir bienes muebles o servicios para poder cumplir sus funciones. La administración del Estado para estos efectos se entiende como, y cito en la presentación exactamente lo que señala la ley con algunas impropiedades, puesto que las intendencias ya no existen, es aplicable para el sector público a ministerios, gobernaciones regionales y provinciales, órganos y servicios públicos, incluidos la Contraloría, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y de Orden, los gobiernos regionales y las municipalidades. Se excluyen de esta clásica definición de administración las empresas públicas y se incluye para estos efectos al Consejo Nacional de Televisión. Debe tratarse entonces de adquisición de bienes muebles. Los bienes inmuebles no quedan regidos por este marco y debe ser la adquisición a título oneroso, es decir, todo lo que adquiera el fisco a título gratuito no está regido por estas normas. Y tiene sentido porque toda esta reglamentación estricta sobre la contratación pública es reglamentación que especialmente liga o obliga al Estado. Lo que está pensando la ley es que el principio de probidad administrativa y el principio de transparencia es lo que debe regir. Entonces, si se trata de adquisiciones a título gratuito, no tiene ningún sentido que se le coloquen cortapisas al Estado o ciertas restricciones. Lo que interesa es que se utilicen adecuadamente los fondos públicos y que quien asigne ciertas contrataciones no se beneficie a sí mismo o a ciertas personas o entidades cercanas. Por eso es lógico que quede excluido todo lo que se adquiera a título gratuito. Y los bienes inmuebles, como decía, tampoco caben dentro de la aplicación de lo que vamos a ver a continuación. ¿Quiénes pueden contratar con el Estado de Chile? Personas naturales y jurídicas, personas chilenas o extranjeras. No hay ninguna limitación en este sentido, salvo que quien contrate entonces goce de personalidad. Por supuesto que las personas extranjeras muchas veces van a ser quienes se contraten preferentemente con el Estado en ciertos casos. Ejemplo, los bienes o servicios que contrata, los bienes que adquiere o servicios que contrata una embajada, un consulado de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, probablemente, muy probablemente va a tener como prestadores o como vendedores a personas naturales o jurídicas extranjeras. No se hace ningún tipo de distinción entonces en esta materia. Pero hay ciertas personas que no pueden contratar con el Estado. Entonces, si usted es una persona o tiene una empresa que está interesada en contratar con el Estado, debe primero verificar que no esté impedido de hacerlo. Hay ciertos impedimentos que están, por así decirlo, fundamentados en razones, voy a llamarlas entre comillas, morales, y hay otras que están relacionadas con evitar conflictos de intereses, y algunas merecen ciertos comentarios y ciertas recomendaciones para evitar estar impedido de contratar con el Estado. ¿Quiénes están en primer lugar impedidos de contratar con el Estado? Quienes hayan sido condenados por prácticas antisindicales, quienes hayan sido condenados en juicios de tutela laboral por infracción de derechos fundamentales y quienes hayan sido condenados por delitos concursales establecidos en el Código Penal en los artículos 463 y 465. Estas son las inhabilidades que he llamado, entre comillas, de carácter moral, que no están fundamentadas en un conflicto de interés y en las que hay que tener, me parece, particular cuidado. Mis reflexiones son las siguientes. Respecto del número 3,
es decir, quienes hayan sido condenados por delitos concursales. Mi reflexión es la siguiente. Si ustedes tienen cercanía con lo que significan los procesos penales, la verdad es que, y voy a parafrasear la norma, un juez criminal va a condenar a una persona únicamente cuando no le quepa ninguna duda de que se ha cometido un delito y que le ha cabido participación a determinada persona. Es decir, el estándar probatorio y el estándar que se exige a un tribunal para condenar a alguien es altísimo, es muy alto. Bueno, si usted tiene el riesgo, esperemos que no, pero si tiene el riesgo de incurrir y ser condenado en un delito o respecto de un delito concursal, usted tiene herramientas para evitar aquello. Por supuesto que no dependen únicamente de usted, pero si usted tiene un negocio que depende fundamentalmente de la contratación con el Estado, para no caer en esta prohibición, por supuesto, si es investigado por uno de estos delitos, debiera propender a celebrar acuerdos con la Fiscalía o con quien pudiese estimarse víctima, de tal manera de no llegar a una condena, porque la inhabilidad dice relación con una condena. Si usted entonces celebra alguna medida alternativa, zafa de esta inhabilidad, que además va a producir una habilidad sobreviniente si es que hoy día tiene negocios con el Estado. Para los dos primeros números, para quienes hayan sido condenados por prácticas antisindicales o por tutela laboral, mi recomendación y mi primera reflexión es que esto es algo más complejo, mucho más complejo que el número 3. Si usted parte de una empresa que tiene una gran cantidad de trabajadores, o si tiene experiencia usted o su empresa en juicios laborales, o si su empresa tiene una organización sindical relativamente fuerte, muy probablemente se ha visto involucrado en juicios sobre denuncias por prácticas antisindicales o en juicios por tutela laboral. ¿Y eso por qué? Porque, por supuesto, los despidos nunca se producen en forma, o sea, no, voy a retractarme, no es que nunca. Muchas veces no se producen en forma amistosa, sino que devienen en un despido injustificado. Centrándome en el punto 2, en los juicios de tutela por infracción a derechos fundamentales, es muy común que un trabajador, o su abogado especialmente, lleven la argumentación de un juicio a decir que el empleador infringió sus derechos fundamentales, de tal manera que tenga una demanda de este tipo y en subsidio una por despido injustificado. Si ese trabajador sabe, es habiloso, si tiene un buen conocimiento de que usted, su empresa, contrata con el Estado en forma importante o pretende hacerlo, es muy probable entonces que tenga un gran poder de negociación en este juicio, mucho más que lo que significa el riesgo de perder un juicio por tutela de derechos fundamentales. Perder un juicio de tutela significa tener que pagar en forma adicional a lo que se está demandando por despido injustificado una indemnización que va entre las 6 y las 11 remuneraciones adicionales. Pero si usted contrata con el Estado, tiene la expectativa de contratar con el Estado, entonces tenga cuidado, tiene que idealmente zafar de aquello, tiene que idealmente terminar ese juicio mediante un acuerdo o, en el mundo ideal, tener un fuerte mecanismo de, eh, de un mecanismo de conversación con sus trabajadores, un fortalecimiento de su área de recursos humanos de tal manera de no llegar a producir este riesgo. Entonces, tenga por supuesto cuidado porque si lo condenan por tutela de derechos fundamentales puede incurrir en esta causal. Y por supuesto, no es nada difícil que eso ocurra. Una empresa que tiene gran cantidad de trabajadores, pongamos 40.000 trabajadores, muy probablemente tiene hoy día juicios por tutela laboral en tramitación y tiene este riesgo latente. Y por supuesto, y esto es lo complejo, el estándar para condenar a un empleador no tiene nada que ver con el estándar que ocupa un juez criminal para condenar a una persona. Al revés, dicen las malas lenguas que los jueces laborales son muy proclives a acoger las demandas de los trabajadores. Entonces, su riesgo es mayúsculo si tiene un juicio de tutela laboral. Menos habituales son los juicios o las denuncias por prácticas antisindicales, pero por supuesto puede haberlas y trate, por supuesto, de evitarlos, trate de tener una cercanía con su sindicato y si no queda más remedio que discutir en tribunales, trate de lograr un acuerdo si es que el riesgo es demasiado alto, puesto que si llega una condena quedará inhabilitado por el plazo de 2 años para contratar el Estado. Y el resto de las inhabilidades que están ahora en pantalla
se fundan en otra cosa, se fundan en la probidad funcionaria y en el deseo del Estado de que no exista sospecha alguna respecto de las contrataciones que realiza la administración, de tal manera que quien tenga que decidir sobre el resultado de una licitación no tenga ningún conflicto de interés. Por lo mismo, aunque parece más o menos obvio, los funcionarios directivos de una entidad que licita no puede contratar consigo mismo, ni tampoco con ciertos parientes cercanos, ni tampoco con sociedades en las que tenga participación, si son sociedades de personas, o acciones, si son acciones, perdón, sociedades en comandita o anónimas cerradas, o si se tiene más de un 10% de la participación en el capital, y tampoco pueden contratar con el Estado los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de dichas sociedades. Todo aquello entonces fundamentado en el principio de probidad de los funcionarios del Estado y en la transparencia. Sería impresentable, por supuesto, que el Estado o quien tenga el poder de decisión en una licitación termine contratando consigo mismo o con personas relacionadas. Eh, Esta webinar dice relación con licitaciones públicas, pero existen otras formas de contratar con el Estado que es necesario diferenciar de la licitación pública para que nos aboquemos a lo que es el objeto de esta webinar, a la licitación pública. Entonces, diferenciemos y tengamos presente que hay otras formas de contratar con el Estado y tal vez usted o su empresa podría calificar en esos otros modos de contratar con la administración. La licitación pública, aquello que nos convoca especialmente hoy día, es un llamado, como su denominación lo dice, al público en general, a todos, siempre y cuando aquellos todos invitados cumplan con ciertas condiciones que se denominan bases de licitación. La entidad que desea licitar tiene que llamar al público, pero sujeto a ciertas condiciones que debe cumplir. Y lo interesante es que esas bases deben propender a que se elija la oferta que sea más conveniente. Esa es la expresión que utiliza la ley. Lo más conveniente, que no es necesariamente sinónimo de menor precio. Por supuesto que lo que a uno le viene de inmediato a la mente es que lo más conveniente es la relación precio-calidad, pero hay otros factores que pueden ponerse en las bases y que van a servir para elegir esta oferta ganadora. La licitación pública es la regla general. Por supuesto que es lo más transparente. Cuando se llama a todo el público, a todos los interesados, ninguna duda de transparencia puede caber en comparación con las otras dos formas de contratar con el Estado. Eso sí, existe un requisito que es esencial y que puede ser entonces el primer problema que usted tenga para contratar con la administración. Existe un servicio público que se denomina Dirección de Compras y Contratación Pública, más conocida como Chile Compra, que dentro de sus funciones, probablemente la más importante es celebrar convenios marco, es decir, realiza este servicio público licitaciones muy masivas para determinados tipos de bienes, de tal manera que si logra un acuerdo marco, inhibe a otra entidad del Estado a llamar a licitación por los mismos bienes o servicios, salvo que esa entidad entienda que puede obtener condiciones más ventajosas que ese convenio marco. Entonces, ¿para qué llamar a licitación pública una entidad si ya existe un convenio marco que ha sido celebrado, si ha sido cerrado por una institución profesional como es Chile Compra? La verdad es que la única forma de poder justificar llamar a licitación entonces es que ese convenio marco no tenga el suficiente atractivo en la opción más conveniente para esa entidad licitante, pero va a tener que justificarlo y lo más probable es que no pueda. Ahora, esos convenios marco no están celebrados para cualquier bien o servicio, sino que se trata de bienes estandarizados, de alto uso y de uso transversal para toda la administración. Es decir, si a usted le interesa venderle al Estado alimentos, si a usted le interesa vender artículos de escritorio, de librería, papelería, combustible, teléfonos celulares, equipos computacionales, lo más probable es que exista un convenio marco para ese tipo de bienes. Y por lo tanto, si usted quiere entrar en ese mercado, en este mercado público, va a tener que competir con quien ya se ha ganado el convenio marco y participar en la próxima licitación que abra Chile Compras.
Y entonces no es tan sencillo, no es tan sencillo, porque por más que usted lo ofrezca, está interesado en venderle a un servicio público que está situado, por ejemplo, lejos de Santiago. Si usted está interesado en venderle alimentos a un hospital que está situado en Futaleufú, la verdad es que es muy poco probable que usted pueda ofrecer condiciones más ventajosas a ese hospital si es que ya puede aprovecharse del convenio marco. La licitación pública además es obligatoria cuando la contratación supere las 1.000 UTM, que en pesos chilenos son unos 65 millones y fracción, y en dólares unos 60.000 dólares. Por supuesto, puede utilizarse también si es que el monto es menor, pero si el monto es igual o mayor, la administración está obligada a realizar una licitación pública. La licitación privada, en cambio, es más restringida. Requiere, porque debe justificarse que no se llame al público en general, de una resolución fundada por la cual entonces no se llame a todos, sino solo a algunos. Solo algunos van a ser llamados, algunos van a ser los elegidos a participar, y estos elegidos a participar, ya no todos, va a tener que despertar o van a tener que despertar la legítima expectativa de la administración de que van a querer participar. Finalmente, el trato directo o la contratación directa implica que el Estado elige contratar con uno solo, que es más restringido entonces que simplemente una licitación privada en donde se invita a pocos. Aquí se contrata con uno solo y entonces no solamente se requiere una resolución fundada, sino que requiere la administración acreditarlo. Recuerden que la sospecha de la ley es siempre que la entidad licitante puede querer preferir a gente relacionada con quien debe tomar la decisión. Entonces esto debe ser acreditado y si esto no se cumple, por supuesto, hay responsabilidad funcionaria, tal vez penal y civil, para quien toma la decisión. Ahora, por qué puede ser que en determinados casos no se requiera una licitación pública? Puede suceder que haya un solo proveedor y no existe razón alguna, entonces, por lo mismo, por la propia naturaleza de la negociación, de salir a licitar. Entonces, estoy pensando en los servicios básicos. Por supuesto que un ministerio, estoy pensando en mi ex ministerio, el Ministerio de Economía, no tenía más opción que contratar con Aguas Andinas. Entonces, no tenía sentido llamar a licitación, hay un trato directo. Pueden ocurrir también situaciones como que no haya interesado. Se llama licitación pública, se ha llamado una vez con bases que a lo mejor fueron muy estrictas, muy exigentes. No, la verdad es que nadie pasó la licitación. Se llamó una segunda vez con condiciones menos estrictas, tampoco nadie pasó, fueron todas las ofertas desechadas, por lo tanto fue declarada desierta la licitación. Bueno, puede entonces ser más razonable abrir una licitación privada con pocos oferentes, con quienes se estime que efectivamente van a participar, o finalmente tener un contrato directo. Hay también compras de poca monta. Bajo 30 UTM el Estado puede contratar en forma directa con 3 cotizaciones sin necesidad de abrir un concurso público, una licitación pública compleja. Pero la gran regla general es la licitación pública, aquella que asegure la transparencia y la probidad funcionaria en la utilización de los recursos públicos. Una licitación pública tiene, simplificando el proceso al máximo, 9 pasos, que son los que se muestran en pantalla. Las entidades tienen un plan de compras anual, confeccionan bases y llaman a licitación. Existe un periodo de preguntas y respuestas del cual pueden hacer uso los interesados. Se reciben las ofertas, se abren las ofertas en la oportunidad determinada por las bases. Estas ofertas se evalúan, es decir, existen una serie de criterios que deben cumplirse y a los cuales se otorga puntuación para diferenciar las ofertas de unos y otros. Se produce la adjudicación a la oferta más conveniente, no la más barata necesariamente, la más conveniente. Se suscribe el contrato y se termina por ejecutar el contrato. Esas son las 9 etapas básicas. Veremos una a una. En cuanto al plan anual de compras, cada institución del Estado, de aquellas a las que se aplica la normativa que vimos al principio de la presentación, debe realizar entonces, debe confeccionar una lista de bienes y servicios que pretende adquirir de privados durante el año. Es de carácter referencial, es una simple expectativa y por lo tanto no es obligatorio
que las entidades salgan a comprar o contratar los mismos servicios que están contenidos en el plan. Es simplemente un plan, es un ensayo, es una propuesta de lo que pretende adquirir la entidad, pero es un buen marco referencial. La gracia de este plan es que debe publicarse en lo que se denomina el sistema de información que estableció la ley, más conocido como mercado público. Todas las entidades entonces que deseen comprar bienes o contratar servicios durante el año tienen la obligación de publicar, dicho en términos más coloquiales, de subir este plan de compras. Y por lo tanto, si usted está interesado en venderle bienes o servicios a la administración, va a tener un buen marco referencial de lo que cada institución va a adquirir o pretende adquirir durante el año. La publicidad entonces de esto está dado por Mercado Público y usted puede buscar en la plataforma mercadopublico.cl, puede ubicar y revisar todos los planes de compra de todas las entidades, de tal manera que si su empresa provee servicios o de aquellos bienes que pretende adquirir una institución, tiene que estar muy atento entonces y tiene la legítima expectativa de que se va a abrir una licitación para la compra o la adquisición de esos servicios. Bien, en lo que se refiere ya a la confección de las bases, es decir, llegado el momento en que la institución debe comprar bienes muebles o contratar servicios, va a llamar a licitación y debe establecer las bases, es decir, un pliego de condiciones que deben cumplir todos los oferentes. Y acá hay dos principios que están establecidos en la ley y que, o respecto de los cuales se van a suscitar la mayor cantidad de problemas. En primer lugar, existe el principio de estricta sujeción a las bases, estricta sujeción que obliga tanto a la administración como a los oferentes interesados en la licitación. Es decir, si usted es un oferente interesado en una licitación, no puede cumplir las bases más o menos. Si las bases piden 15 condiciones, usted no puede cumplir 14. No pierda el tiempo, no se presente, porque si no cumple las bases, va a ser declarada inadmisible. Y por parte de la administración, por supuesto, con mayor razón, es obligatorio exigir que únicamente puedan proseguir el proceso de ofertas aquellos que han cumplido las bases. Aquellos que no cumplen con las condiciones mínimas establecidas por las bases no pueden seguir adelante y tampoco la administración podría perdonar alguna falta en el cumplimiento. Aun cuando sea una falta pequeña, el cumplimiento de las bases debe ser total. Y existe también un segundo principio para las bases que se llama el principio de igualdad de los oferentes. Debe realizarse un trato igualitario para los oferentes de tal manera de no exigir más a unos por sobre otros, salvo que eso, por supuesto, esté justificado. Lo que interesa es que no haya diferencias arbitrarias. Entonces, poniendo el primer ejemplo que se me viene a la cabeza, si un hospital requiere contratar, que requiere arrendar un equipo médico, no puede o no podría razonablemente establecer diferentes condiciones para los oferentes de la octava región versus la región de Ñuble. No parece tener ninguna justificación, salvo que exista alguna, que esté expresada, por supuesto, en las bases. Pero diferencias arbitrarias no pueden existir, debe haber trato igualitario para todos los oferentes. De lo contrario, entonces el sistema perdería transparencia y no competirían en igualdad de condiciones los oferentes. Bien. Decía que hace un rato que no necesariamente quien gana la licitación es quien ofrece menor precio, sino que las bases deben procurar que termine eligiéndose la combinación más ventajosa. Y hay diferentes criterios que establece la ley. Por supuesto, el primero, sin duda, es precio, pero establece otros criterios que las bases pueden tomar. Ejemplo, la experiencia, la metodología, la calidad técnica, la asistencia técnica, soporte, los servicios de postventa, los plazos de entrega y así otros que dicen relación con el proceso mismo de contratación. Lo interesante es que se agregan otros elementos que no dicen relación con aquello que se contrata, aquello que se va a comprar o el servicio que se va a contratar. Puede haber consideraciones medioambientales, es decir, puedo pedir que los proveedores cumplan con una meta de reciclaje. Eh, Muy interesante, hay criterios que dicen relación con el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales para con los trabajadores del proveedor, de tal manera que pueda elegirse aquellos que tienen mejores condiciones de empleo. Se habla de estado de pago, de remuneraciones
y cotizaciones previsionales, lo que es más o menos obvio, pero también de contratación de discapacitados, de flexibilidad laboral, de la duración de los contratos de trabajo y la existencia de incentivos. Es decir, puede preferirse a aquel o puede establecerse las bases de determinadas condiciones laborales que se estiman como indispensables para el cumplimiento de las obligaciones para con los trabajadores. ¿Cuál es la idea de esto? Que el precio, que el menor precio no signifique menores beneficios para los trabajadores. Tiene, me parece, bastante sentido. Las bases deben publicarse en el ya denominado sistema de información, ya les decía coloquialmente mercado público. Transparencia entonces en cuanto a las bases. Las bases deben a veces establecer ciertas garantías, de tal manera que si usted quiere participar en licitaciones públicas, ponga mucha atención en esto. Hay que constituir una garantía para asegurar la seriedad de las ofertas, para que usted asegure que está efectivamente interesado en el concurso, que esto es serio de su parte, lo cual es absolutamente obligatorio para contratos que superan los 2.000 UTM, más o menos unos 130 millones de pesos chilenos, aproximadamente unos 120.000 dólares. Te rinde entonces una garantía en el sentido que está seriamente interesado en el proceso. Debe ser pagadera a la vista, es decir, se debe cobrar o poder cobrar de inmediato y tener el carácter de irrevocable. Y puede ser cualquiera que asegure el cobro de manera rápida y efectiva. Es decir, ¿qué garantía usted puede utilizar? Puede utilizar una boleta de garantía bancaria, por supuesto, puede utilizar un vale a la vista, una póliza de seguro, pero ¿será una buena garantía una hipoteca que es necesario cobrar judicialmente en un proceso que dura años? Probablemente no. ¿Será una buena garantía una fianza? Probablemente no, porque debe poder cobrarse de manera rápida, perdón, y efectiva. Entonces lo tradicional que se utilicen boletas bancarias, vales vistas y pólizas de seguros. También existe una segunda garantía para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, obligatoria para contrataciones que superen las 1.000 UTM en la equivalencia que ya mencioné, y no necesariamente se van a cobrar multas contra esas garantías, sino que también la ley establece y vuelve sobre el concepto del pago adecuado y oportuno de las obligaciones laborales y previsionales. Si usted durante la ejecución del contrato incurre en mora en el pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales, el Estado puede echar mano a esa garantía y mantener entonces pagados a sus trabajadores. Nuevamente, la filosofía de esto es que usted no sacrifique el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales por haber ofrecido mejores ofertas en lo que decía relación estricta con el bien o servicio que estaba ofreciendo y que finalmente terminó contratando. La duración de las garantías es la que establece las bases y si hay silencio sobre eso, generalmente son 60 días después de terminado el contrato. Y el cobro, atención con esto, de la garantía fiel y oportuno cumplimiento se produce por el Estado sin necesidad de ningún requerimiento, mucho menos de carácter judicial, puede cobrarlo de inmediato y si usted no está de acuerdo en la causal de incumplimiento que le fue atribuida, entonces es usted quien tiene que discutir esto en tribunales. Bien, las bases es tradicional que establezcan un periodo de preguntas y respuestas. Es decir, la entidad que está licitando muy probablemente ha omitido o ha omitido información o ha incurrido en ambigüedades. Existe una necesidad de la administración de adquirir bienes o servicios, pero quien más sabe de las características de esos bienes y servicios no es la administración, sino que es quien provee esos bienes y servicios. Nadie conoce mejor su negocio que el propio proveedor. Entonces, es razonable que se abra un periodo de preguntas y respuestas. Este es el único medio que puede utilizarse por la administración y los interesados cuando ya se ha abierto el proceso de licitación. Y todas estas preguntas y las respuestas dadas se dan o se hacen primero y luego se dan, a través del sistema de información, a través de mercado público. Existe prohibición absoluta entre proveedores y entidad licitante para tener un contacto que no se dé a través de la plataforma de mercado público. Tiene sentido, por supuesto, porque antes de la apertura de las ofertas, especialmente, existe el riesgo de que alguien dentro de la entidad licitante empiece a filtrar información sobre uno de los oferentes con quien pueda tener alguna relación o interés en
el proceso. Por eso se establece la prohibición y por aquello también las preguntas y respuestas se hacen y se otorgan, se dan dentro de mercado público sin transparentar. Eso sí, quién hizo la pregunta se responde en forma abstracta y las respuestas quedan y las preguntas también a disposición de todos los oferentes, de tal manera que si muchos oferentes tienen la misma pregunta, pueden entenderse respondidos por quien primero preguntó y al que primero se le respondió. Bien, las ofertas dentro del plazo que establecen las bases deben realizarse también a través del sistema de información, a través de mercado público. Y debe realizarse en formularios que determina la propia dirección y el soporte electrónico. No existe entonces ninguna forma de presentar ofertas en papel, salvo ciertas excepciones que establece la ley, por supuesto. Hay ciertas comunas en que probablemente la cobertura de Internet no ha llegado a ser la mejor, o si es que hay que acompañar documentos que no es posible llevar a soporte digital, es posible, estoy pensando en planos, en especificaciones que sean muy voluminosas, pero en general, y regla casi absoluta, es que deben presentarse las ofertas en soporte electrónico y en formularios predeterminados. La apertura de las ofertas, es decir, llegado el día en que ha vencido el plazo para presentar ofertas y en que es necesario conocerlas, la apertura se realiza también en forma electrónica, a través del sistema de información, a través de mercado público, y lo que se hace entonces es que, como no están hechas en soporte físico, se liberan en la hora y el día y la hora en que establecieron las bases, y, muy interesante, pueden hacerse observaciones en el plazo de 24 horas. Con esas observaciones se está refiriendo la ley a observaciones que no son a su oferta, sino que a las ofertas que presentaron sus competidores, de tal manera de poder hacerle ver a la entidad licitante que mis competidores, determinados oferentes, en realidad no están cumpliendo estrictamente las bases, o que presentaron documentación que está incompleta, que no se utilizó el formulario que establece la dirección, que se trató de hacer llegar antecedentes en forma física cuando eso está prohibido, que determinado oferente tuvo contacto más allá de las preguntas y respuestas con la administración y está infringiendo entonces las reglas del juego. Ese plazo de 24 horas existe para eso entonces, y usted entonces tiene la oportunidad de poder, entre comillas, pelar la oferta de sus competidores y reafirmar que la suya es la mejor. Bien, abiertas, producida la apertura de las ofertas, estas tienen que evaluarse. Las bases ya han establecido criterios de evaluación, una pauta y probablemente porcentajes de cumplimiento, de tal manera que la combinación de esos factores permita a la entidad licitante elegir la mejor oferta. Se debe conformar una comisión evaluadora para todas aquellas licitaciones que son muy complejas o superen 1000 UTM de contratación. Está compuesta generalmente por 3 funcionarios de la entidad licitante, y también puede participar funcionarios, por mayor transparencia, de fuera de la entidad licitante. Además, personas ajenas a la administración pueden conformar la comisión, aun cuando siempre en minoría numérica. Pueden contratarse asesores externos si esto es algo muy complejo, y la integración de esa comisión también se publica en mercado público, en el sistema de información, de tal manera de lograr transparencia absoluta respecto de quienes deciden. Y el producto del trabajo de esta comisión se denomina informe de evaluación. Es el informe entonces que establece cuáles ofertas han sido desechadas por no cumplir con las bases, aquellas que finalmente no lograron la adjudicación, y la recomendación, no la obligación, la recomendación para quien debe decidir, para la entidad directiva de la entidad licitante, la recomendación de quién debe ser el ofertante adjudicatario. Finalmente, la comisión entonces emite únicamente un informe con una recomendación. Bien, sobre el informe de evaluación se produce finalmente la adjudicación, es decir, se elige al oferente que presentó, recuerden, la opción más ventajosa, que no necesariamente es la más barata, y ese acto, esa resolución, ese decreto, ese acto administrativo debe publicarse también en mercado público. Y, por supuesto, deben devolverse las ofertas de seriedad que presentaron todos aquellos que no resultaron adjudicados. Debe suscribirse posteriormente el contrato. Los derechos y obligaciones que establece el contrato son intransferibles. El
oferente adjudicatario puede subcontratar en el caso de los servicios, pero va a ser finalmente siempre el responsable del cumplimiento del contrato. Los contratos no pueden contener cláusulas de renovación, sería contraproducente al principio de estar continuamente buscando las mejores ofertas que hubiese cláusulas de renovación automática. Y, por supuesto, este es el momento en que deben constituirse las garantías de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. Y finalmente, bueno, viene la ejecución del contrato. En el caso de compraventas o arriendos de bienes muebles, deberán entregarse aquellas cosas que fueron compradas o arrendadas por la Administración del Estado. En el caso de servicios, entonces comienza la prestación del servicio. Pueden aplicarse multas, si están establecidas, por supuesto, las bases y reproducidas en el contrato, y de acuerdo a la ley, esas multas deben ser proporcionales al tipo de incumplimiento en el que se incurre, y debe existir un procedimiento que le permita al adjudicatario siempre discutir la correcta aplicación de dichas multas. Todas esas multas se aplican por resolución, que también deben ser publicadas en el sistema en mercado público. Bien, existe en, existe en manos de Chile Compra, de la dirección, un registro de contratistas y proveedores del Estado, que no es un registro obligatorio, es decir, usted puede participar en una licitación sin necesidad de estar incorporado en este registro, pero por supuesto tiene ventajas estar ya incorporado. Por lo pronto, si usted insta por estar inscrito, por quedar inscrito en el registro, ya va a haber una evaluación de sus antecedentes, es decir, ya alguien por anticipado puede verificar que su sociedad está constituida y está en vigencia. Va a haber anticipado que usted no tiene condenas por juicios de práctica antisindical ni tutela de derechos fundamentales. Va a haber verificado que usted no tiene vínculos de parentesco ni prohibiciones de ese tipo, de tal manera que va a tener una hoja de vida dentro del registro de proveedores. Es perfectamente posible que quien licite pueda exigir que los participantes estén ya inscritos, de tal manera de no tener que revisar las inhabilidades y el cumplimiento de estos requisitos que ya ha podido verificar Chile Compra, lo cual facilita, por supuesto, todo el proceso. No siendo obligatorio, la verdad es que entonces sí es muy conveniente que usted esté inscrito. El sistema además se alimenta de la base de información del Servicio de Impuestos Internos, es decir, Chile Compra o su hoja ya va a tener o contener la información de incumplimiento de obligaciones tributarias. El sistema se alimenta de las posibles condenas por delitos concursales. El sistema se alimenta de la información de la Dirección del Trabajo, por lo tanto, ya se va a saber si usted es incumplidor o no de remuneraciones y cotizaciones previsionales, ya se va a saber si usted tiene problemas entonces de ese tipo. Facilita, por supuesto, el trabajo, pero no es indispensable. Se recomienda hacerlo, por supuesto. Por supuesto, usted ya estará en condiciones de contratar con el Estado y habrá sido previamente evaluado. Bien, continuando. El sistema de información, el denominado mercado público, es un sistema que administra la dirección, Chile Compras, es público y gratuito y es de utilización obligatoria para todas las entidades que deseen licitar. Es decir, Chile Compra no licita por todas las entidades públicas. Sería imposible, sería físicamente imposible y probablemente técnicamente imposible también que Chile Compra tuviera en su gestión la licitación de todas las entidades públicas. Pero sí pone a disposición, y es de uso obligatorio para todas las entidades, el sistema que debe responder a ese principio de transparencia. Y por lo tanto, en el sistema, usted va a poder encontrar el plan anual de compras de todas las entidades públicas, los llamados y bases de licitación, la recepción de las ofertas, las preguntas y respuestas, las modificaciones a las bases, los resultados de las adjudicaciones, la resolución que resuelve la adjudicación, los textos de los contratos, las notificaciones se producen dentro del sistema también, todas las órdenes de compra, cuando, cuando el Estado ya entonces está con un contrato vigente, las órdenes de compra circulan a través de la dirección y a través de este sistema de mercado público. Usted puede conocer la integración de las comisiones evaluadoras y el informe, que contiene la recomendación de quién debe ganar la licitación, todo en un mismo lugar y en forma transparente. Eso es entonces el sistema y esa es la función que cumple mercado público. Ya llegando o avanzando hacia el final de nuestra presentación, la dirección Chile Compras es un servicio público descentralizado
que decía al principio de esta presentación, se encarga especialmente de celebrar, previa licitación, no podía ser de otra manera, contratos marco. Contratos marco que pueden beneficiar idealmente a la totalidad de la administración del Estado. Y por eso los celebra sobre bienes o servicios que son transversales, que son de alto uso y estandarizados. Y si usted entra a la página de Chile Compra o a Mercado Público, va a encontrar un catálogo de todos los contratos marco que ha celebrado la dirección. Y recuerde, si usted está interesado en vender, en proveer al Estado, debe verificar primero si existe un convenio marco. Si usted, si usted es un proveedor de lanchas o de avionetas que sirven de ambulancia en zonas extremas del país, es muy poco probable que exista un convenio marco. Pero si usted vende combustible, es bien probable que sí exista el convenio marco. La dirección celebra estos convenios marco, entonces, que obligan a cada entidad a licitar únicamente si es que considera que puede obtener condiciones más ventajosas en una licitación, y entonces amarra de buena forma la intención de la administración de contratar y obliga a los interesados a competir por un convenio marco a negociar directamente con Chile Compra. Bien, una cosa importante, muy importante a mi juicio, es que existe un tribunal especial para conocer de probables irregularidades en los procesos de licitación, que es el Tribunal de Contratación Pública. ¿Por qué digo que es importante? No estoy diciendo que usted deba ir necesariamente, si es que pierde una licitación, a pelearla al tribunal. Lo que estoy diciendo es otra cosa. Lo que estoy diciendo es que las decisiones de este tribunal, si usted quiere participar en licitaciones con el Estado, usted o su asesor debiera estar bastante al día en lo que este tribunal resuelve. ¿Para qué? Para no cometer los mismos errores que cometen otros oferentes que quedan fuera de las licitaciones porque resultan finalmente sus ofertas estimadas improcedentes, o finalmente se elige a otros oferentes por sobre ellos porque han cometido algún pecado que finalmente uno puede encontrar en forma rápida en la base de datos del Tribunal de Contratación Pública. Este es un tribunal que está compuesto por 3 abogados, falla conforme a derecho, se puede ejercer ante él la acción de impugnación de los actos que se han dictado en un proceso de licitación, y sus eh, resoluciones son reclamables ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Es decir, además, en segunda instancia, solo una corte es la que decide. Entonces es fundamental estar al día, o que su asesor esté al día en lo que resuelve el tribunal. Vemos algunos casos prácticos que pueden ayudarnos a entender cómo funciona esto en la vida diaria, y cómo entonces todo lo que hemos visto, los principios y las normas, se articulan en lo que ocurre en la práctica. He elegido 4 casos que me parecen interesantes. El primero es de Ágora S.p.A. con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en una licitación que se denomina Servicio de Mediación Familiar para un tribunal de familia en particular. Los tribunales de familia tienen la particularidad que necesitan una especie de sedazo, una especie de filtro para que los tribunales no se lleven de demanda. Entonces hay una etapa previa de mediación que en este caso está entregada a licitación para que sean mediadores privados los que se aboquen a este sedazo, a este filtro. Bueno, el reclamante, en este caso, reclama o impugna el informe de evaluación de ofertas y la resolución que adjudicó la licitación. ¿Por qué? Porque tuvo una mala calificación en materias de impacto ambiental. Las bases establecían que debía cumplirse con un determinado requisito medioambiental, y que era tener al día, tener vigente un contrato de retiro y reciclaje de papel. Y el informe de evaluación, lo que hizo la comisión de evaluación fue otorgar puntaje 0 en este ítem a este reclamante, producto que presentó un contrato, pero que tenía un problema. Y el contrato establecía en su cláusula de duración y vigencia que el contrato iba a entrar en vigor una vez que el cliente, es decir, este oferente reclamante, el picado de esta licitación, creara un usuario y tuviera una contraseña. Entonces, la comisión dijo: está todo muy bien que usted me acompañe el contrato, pero nada acredita que efectivamente usted activó su usuario y obtuvo la contraseña, de tal manera que el contrato, por lo menos la letra del contrato, no acredita que se encuentra vigente. Bueno, el reclamante acompañó posteriormente facturas, acompañó
acompañó otros antecedentes que indicaban que el contrato efectivamente estaba vigente, pero la decisión del tribunal fue rechazar la acción producto que todos esos antecedentes debieron haberse presentado en el plazo que establecían las bases. Cualquier otro antecedente adicional, entonces atenta contra la estricta sujeción de las bases y la igualdad de los oferentes. Moraleja, si usted va a acompañar un contrato porque así lo exigen las bases, fíjese que se baste a sí mismo o acompañe en el mismo acto todos aquellos antecedentes que acrediten en forma adicional que está vigente. El criterio del tribunal es que no basta simplemente un contrato si no hay prueba de que está vigente. Un segundo caso, Dual S.p.A. con la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en una licitación que se denomina Servicio de Campaña Comunicacional La Calidad de Vida Mejora con los subsidios del mismo. Se impugnó el informe de evaluación y la resolución que adjudicó la licitación. ¿Por qué? Porque el informe de evaluación señaló que la garantía de seriedad de la oferta estaba mal tomada, porque tenía un periodo de vigencia menor al que establecían las bases. Las bases decían que la garantía debía tomarse a un plazo de 120 días, de 120 días hábiles, decían las bases, y lo que dice este reclamante es, yo tomé una garantía con un plazo de 120 días hábiles y no entiendo por qué me dejaron afuera. Y no solamente me dejaron afuera a mí, sino que dejaron afuera otros oferentes. La decisión del tribunal fue rechazar la acción de impugnación. ¿Por qué? Porque al no establecer cuáles eran los días hábiles, el tribunal lo que dijo fue, bueno, la norma dice que son las normas de derecho público las que rigen en subsidio, y resulta que como esto es un procedimiento administrativo, los días hábiles son de lunes a viernes, es lo que dice el artículo 25 de la Ley de Procedimientos Administrativos, de tal manera que usted oferente consideró que los días hábiles eran de lunes a sábado, pero eso significó simplemente desconocimiento de su parte de la regulación. Usted tuvo malos asesores que no miraron el artículo 25 de la Ley 19.880. En un tercer caso, Pulsar Medical con Hospital Clínico El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, licitación kit de emergencia para terapia de alto flujo con equipamiento necesario para su utilización. Se impugna el informe de evaluación y la resolución que adjudicó la licitación. ¿Por qué? Esto es muy interesante. Se impugnan estos actos porque la comisión de evaluación estableció que este oferente no cumplía con determinados ítems establecidos por las bases. No cumplía con rotulación, envasado material y funcionalidad y seguridad. Sin embargo, no fundamentó esa acta o ese informe de evaluación por qué este oferente no cumplía esos ítems, de tal manera que parecía arbitrario simplemente señalar no aplica o no cumple sin señalar por qué. Bueno, este reclamante tuvo éxito y efectivamente el tribunal estableció que las decisiones de la autoridad deben ser fundadas, y eso está establecido en el principio de transparencia y publicidad del artículo 16 de la ley 19.880. Falta en este caso entonces de la administración. El procedimiento, si usted quiere hacerlo y quiere hacerlo bien, significa realizar un procedimiento fundado que no parezca simplemente arbitrario y que usted eligió a dedo oferente que estimó que era el más ventajoso. Y finalmente, un caso que se denomina hace nexo con Subsecretaría de Hacienda para la licitación de servicios de mediación de satisfacción de servicios. Se impugna nuevamente, perdón, se impugna esta vez en forma novedosa la apertura electrónica de las ofertas y la etapa de cierre para presentar las ofertas y la resolución. Lo que dice el reglamento en este caso es que él subió todo lo que establecían las bases, pero que hubo un documento, el anexo 9, que no corresponde al que él subió. Se lo dejó fuera de la licitación porque habría subido equivocadamente un archivo. Lo que dice este reclamante es, momentito, yo subí el archivo correcto y usted me está diciendo, entidad licitante, que yo presenté documentación incompleta y resulta que el anexo número 9 que yo subí no es el que yo subí, alguien intervino, hackeó el sistema, lo cual atenta contra los principios de probidad, publicidad, transparencia, igualdad de los oferentes y estricta sujeción a las bases. La decisión del tribunal es, entiendo perfectamente lo que usted dice, pero no ha rendido prueba alguna de que alguien haya intervenido en el sistema. Y la verdad es que suya era la carga de la prueba y se aplica el derecho común, lo que decía al principio nuestro viejo y querido Código Civil, la carga de la prueba de acuerdo al artículo 1698 le correspondió a usted, usted no rindió prueba, es rechazada su impugnación y para que andamos con cosas, lo más probable es que usted se haya equivocado al subir el archivo. Me queda un último caso. Ingraf con Hospital de Curanilahue se impugna el acto de evaluación y la resolución
en condiciones que se exigía cierta experiencia en cantidad de años a los oferentes, y lo que reclama el oferente es que su contrato, el que acompañó, tenía una cláusula de renovación tácita. El contrato, según él, se había renovado por otros años y ahí completaba entonces la experiencia exigida. La decisión del tribunal nuevamente es: su contrato tiene que, o los antecedentes que usted acompañe deben bastarse a sí mismos. Si hay un contrato que usted celebró con renovación tácita, bueno, acredite que esa renovación efectivamente se produjo. Si no lo hace, yo no puedo dar por cumplida la exigencia, porque si lo hiciera, estaría infringiendo el principio de igualdad de los oferentes y estricta sujeción a las bases. Hasta acá mi presentación, y abro, por supuesto, oportunidad para que los invitados puedan realizar preguntas. Y una pregunta que dice: tengo varias consultas, no solamente una. ¿Solo puedo competir en una licitación si es una propuesta marco la que ofrezco, o puedo tener mejor oferta, por ejemplo, para un servicio? Bueno, lo que decía, si usted quiere competir existiendo un acuerdo marco, la verdad es que tiene que convencer a la entidad licitante que va a ofrecerle un mejor servicio o va a venderle un bien en mejores condiciones que el convenio marco. La entidad licitante debe justificar que tiene razonables expectativas de poder obtener en la licitación un mejor producto. Es mucho mejor hacer ese convencimiento, por supuesto, con la propia Chile Compra y adjudicarse un convenio marco, que negociar con una entidad licitante en particular. Otra pregunta: ¿cuáles son los requisitos para una empresa extranjera para poder participar? No se realiza absolutamente ninguno en la ley. Se dice simplemente que no hay diferencias entre chilenos y extranjeros. ¿Hay que constituir empresa en Chile o puede presentarse una empresa en otro país? ¿Hay que constituir una empresa en Chile o puede presentarse una empresa de otro país? Puede presentarse una empresa de otro país. Probablemente lo que va a tener usted es un problema de prueba de que se ha constituido razonablemente, legalmente, en otro país. Si usted es una empresa que está constituida en Colombia, bueno, eh, vaya a tocar la puerta a Chile Compras para ingresar al registro de proveedores, y va a ser evaluado, recuerde, en sus características técnicas, económicas y legales para poder ingresar al registro. Y entonces va a tener que acreditar que, de acuerdo a la legislación colombiana, usted está constituido como corresponde, y los documentos van a tener que estar razonablemente apostillados. No hay ninguna exigencia que constituya una empresa en Chile, puede ser una empresa extranjera, pero tiene que acreditar, por supuesto, que está constituida de acuerdo a las normas del país de origen. Puede presentarse una empresa argentina y una de Estados Unidos. Tengo empresas en ambos países. No hay limitación en cuanto a la nacionalidad de las empresas participantes, ninguna. Noelia pregunta: ¿se requiere alguna documentación o inscripción aparte para servicios y para productos? ¿Puede elegir el Estado uno u otro al momento de adjudicar, por ejemplo, elegir los productos de otro proveedor y el servicio de otro? Déjeme entender bien la pregunta. ¿Se requiere alguna documentación o inscripción aparte para servicios que para productos? Eh, la pregunta es bien abstracta. Muy probablemente, para prestar determinado tipo de servicios, la legislación particular requiera del cumplimiento de ciertos requisitos. Lo que hemos visto en la presentación son los requisitos generales para contratar con el Estado. Pero, pero estoy poniendo un ejemplo, uno que ponía durante la presentación. Yo presto el servicio de arriendo de una avioneta para prestar el servicio de traslado de pacientes críticos desde zonas aisladas a hospitales de mayor complejidad. Esa avioneta debe cumplir con ciertos requisitos. Yo tiendo a pensar que sí, no soy experto en avionetas, pero tendería a pensar que uno no puede volar en forma libre y necesita cierta acreditación ante la Dirección General de Aeronáutica Civil. Va a depender del servicio que usted está ofreciendo. Puede elegir el Estado uno u otro al momento de adjudicar, por ejemplo, elegir productos de otro proveedor y el servicio de otro. Puede elegir, o sea, puede elegir el Estado no un paquete, sino que
sino que un bien y un servicio, un bien prestado por un proveedor y el servicio de otro. Si entiendo bien la pregunta, si en una licitación se abre tanto para la venta de un bien como para la prestación de un servicio, si es que podría dividirse la adjudicación, yo entendería que no hay ningún inconveniente. Me parece algo raro, pero no, no creo que haya ningún inconveniente si es que las bases lo han establecido de esa manera. Hay otra pregunta. Nosotros somos vendedores de objetos electromecánicos. ¿Cuál es el rubro para que el buscador de mercado público busque este tipo de licitaciones? Buena pregunta. El mercado público tiene, a propósito del registro de convenios marco, lo que se denomina una tienda virtual. Es decir, tiene algo más amigable que simplemente un montón de papeles que están digitalizados. Eh, probablemente estos objetos electromecánicos no estén, tiendo a pensarlo, no estén en un convenio marco. Si me puede dar detalles de cuáles son, se lo agradecería mucho, pero tiendo a pensar que como no es como un producto transversal, que es el objetivo de Chile Compra, tiendo a pensar que no va a haber un convenio marco. Podría haberlo. Eh, Hay un catálogo, por supuesto, dentro del buscador, pero no me lo sé de memoria. Habría que bucear, pero tendería a pensar que no existe un convenio marco para algo tan específico. Mm. Bien, si no hay más preguntas, agradezco por supuesto a todos quienes se conectaron. Pueden por supuesto hacer preguntas que les quedaron pendientes o que se representan luego del término de la webinar y nosotros por supuesto tendremos el deber de contestar todo aquello que podamos razonablemente contestar o guiarlos en aquellas preguntas que están buscando respuestas. Así que muchas gracias por la concurrencia y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.